Historia 1, el duende de los Cerros de Amotape, Perú. En los remotos cerros de Amotape, en el norte de Perú, los lugareños han contado durante generaciones la historia de un duende travieso y malévolo que habita en las profundidades de la selva. Este ser, descrito como un pequeño hombre de piel marrón y ojos brillantes, es conocido por jugar con los niños que se aventuran demasiado lejos de sus hogares. La historia más aterradora data de hace más de un siglo, cuando un niño llamado Samuel desapareció tras afirmar que un hombrecito lo llamaba desde el bosque. Durante semanas, los habitantes del pueblo buscaron al pequeño sin éxito. Sin embargo, una noche, la madre de Samuel aseguró haberlo visto en la puerta de su casa, con una expresión extraña en el rostro. Cuando intentó abrazarlo, el niño desapareció en el aire, dejando solo su risa escalofriante. Desde entonces, los aldeanos evitan caminar solos al anochecer, temiendo que el duende pueda llevarse a otro niño. Historia 2, los duendes de los Apalaches, Estados Unidos. En las montañas de los Apalaches, en Estados Unidos, han surgido reportes de pequeñas criaturas humanoides que acechan los caminos rurales y los bosques espesos. Algunos los llaman pequeños guardianes, pero otros los consideran entidades malignas. La historia de los hermanos Mitchell es una de las más aterradoras. En 1978, dos niños jugaban cerca de un arroyo cuando oyeron una risa extraña. Al voltear, vieron a un ser diminuto con ropa harapienta y ojos completamente negros. Asustados, corrieron de regreso a su casa, pero sus padres no les creyeron. Esa noche, los Mitchell escucharon golpes en sus ventanas y susurros en un idioma desconocido. A la mañana siguiente, encontraron huellas diminutas en la tierra, pero no había rastro de los duendes. La familia se mudó semanas después, aterrada por los constantes ruidos y la sensación de ser observados. Historia 3, el duende del Cerro El Pital, El Salvador. En las montañas de El Salvador, cerca del Cerro El Pital, existe una leyenda que ha aterrorizado a los campesinos durante siglos, la historia del duende encantador. Dicen que este duende se presenta como un niño pequeño vestido con ropas viejas, y que se aparece a los viajeros para jugar. Si alguien acepta jugar con él, nunca vuelve a ser el mismo. En 1993, un grupo de excursionistas aseguró haber visto al duende en un sendero. Uno de ellos, un joven llamado Fernando, decidió hablarle y jugar a lanzarse piedras pequeñas. Días después, Fernando comenzó a hablar en lenguas extrañas y sufría de pesadillas constantes. Su familia lo llevó a curanderos y sacerdotes, pero nadie pudo ayudarlo. Finalmente, una anciana del pueblo les dijo que el duende le había robado el alma y que solo él podría devolverla. Fernando fue llevado nuevamente al cerro y, después de gritar el nombre del duende 3 veces, cayó desmayado. Cuando despertó, no recordaba nada de lo ocurrido. Historia 4, los duendes de la selva lacandona, México. En lo profundo de la selva lacandona, los indígenas mayas han hablado por generaciones de los aluses, pequeños espíritus que protegen la naturaleza y pueden jugar travesuras a los humanos. Uno de los relatos más famosos ocurrió en 1985, cuando un grupo de arqueólogos trabajaba en las ruinas de Palenque. Durante varias noches, oían risas y veían sombras moviéndose entre los árboles. Al despertar, sus herramientas estaban desordenadas y algunas piedras sagradas habían sido movidas. Un anciano maya les advirtió que habían ofendido a los aluses al excavar sin permiso. Siguiendo su consejo, los arqueólogos hicieron una ofrenda de maíz y chocolate. Al día siguiente, todo estaba en orden y nunca más fueron molestados. Historia 5, el duende de los bosques de Misiones, Argentina. En la provincia de Misiones, Argentina, los campesinos cuentan historias sobre el pombero, un duende de piel oscura, pies descalzos y un silbido característico que se escucha en las noches. Se dice que este duende puede conceder favores a quienes le dejan ofrendas de tabaco y caña, pero si alguien le ofende, puede traer desgracias. Una familia de agricultores ignoró las advertencias y, una noche, sus animales comenzaron a desaparecer sin explicación. El hijo menor de la familia,
Aseguraba que un hombre pequeño lo llamaba desde el bosque, prometiéndole juguetes a cambio de seguirlo. Preocupados, los padres hicieron una ofrenda al bombero y la actividad paranormal cesó de inmediato. Historia 6. El duende del volcán Cotopaxi, Ecuador. En las alturas del volcán Cotopaxi, los indígenas quechuas han contado por generaciones sobre un duende misterioso conocido como el Chusalongo. Se dice que este pequeño ser de orejas puntiagudas y piel gris habita las cuevas de la montaña y solo aparece ante los viajeros desprevenidos. En 1992, un grupo de escaladores reportó haber visto una diminuta sombra moviéndose rápidamente entre las rocas. Uno de ellos, llamado Sebastián, sintió un tirón en su mochila y, al voltear, vio a un extraño ser de apenas medio metro de altura, con una sonrisa burlona. Lo más aterrador fue que el duende murmuraba su nombre repetidamente. Cuando intentó correr, sus compañeros lo encontraron en trance, susurrando en un idioma desconocido. Solo recuperó la conciencia tras ser llevado lejos de la montaña. Desde entonces, los guías advierten a los turistas que no lleven objetos brillantes, pues el Chusalongo los considera ofrendas. Historia 7. Los duendes de la Cueva del Pirata, Panamá. En la costa del Caribe panameño, cerca de Portobelo, existe una cueva conocida como la Cueva del Pirata. Los pescadores aseguran que en su interior habitan duendes que protegen un antiguo tesoro escondido por bucaneros hace siglos. En 2005, un grupo de exploradores entró en la cueva con la esperanza de encontrar monedas de oro. Sin embargo, lo que encontraron fueron pequeñas huellas en la arena, y una risa infantil resonó en la oscuridad. Uno de los hombres intentó avanzar, pero algo invisible lo empujó con fuerza contra la pared. Aterrado, huyó, pero juró haber visto diminutos ojos brillando en la penumbra. Desde entonces, pocos se atreven a entrar, pues se dice que los duendes maldicen a quienes intentan robar su oro. Historia 8. El duende de los llanos, Venezuela. En las vastas llanuras venezolanas, los vaqueros cuentan la historia del duende de los llanos, una criatura traviesa que juega con los caballos y los confunde en la noche. En 1980, un jinete llamado Luis Montenegro relató su aterrador encuentro con el duende. Estaba arreando ganado cuando su caballo se detuvo en seco, negándose a avanzar. Luis vio a un pequeño ser con sombrero rojo que le hacía señas para que lo siguiera. Hipnotizado, desmontó y caminó tras él. Su compañero logró sujetarlo justo a tiempo, pues, de lo contrario, habría caído en un barranco oculto por la maleza. Desde entonces, los vaqueros dejan ofrendas de tabaco y licor en los senderos para apaciguar al duende de los llanos. Historia 9. El duende del bosque de Veraguas, Costa Rica. En el bosque nuboso de Monteverde, en Costa Rica, los ancianos hablan de un duende llamado Tule Viejo, un espíritu travieso que castiga a quienes dañan la naturaleza. En 2018, un grupo de turistas se perdió en la selva tras ignorar las advertencias de un guía local. Cuando intentaban encontrar el camino de regreso, comenzaron a escuchar risas infantiles y sus linternas parpadearon sin explicación. Al final, fueron encontrados horas después, desorientados y con pequeñas marcas en los tobillos, como si algo diminuto los hubiera sujetado. Los locales aseguran que Tule Viejo los castigó por no respetar el bosque. Historia 10. Los duendes del Salar de Uyuni, Bolivia. En el infinito blanco del Salar de Uyuni, en Bolivia, los viajeros han contado historias sobre pequeños seres que aparecen entre la neblina al amanecer. Se cree que estos duendes son los guardianes del desierto de sal y castigan a los viajeros irrespetuosos. En 1999, un grupo de fotógrafos acampó en el Salar. Durante la madrugada, despertaron al escuchar murmullos en un idioma que no entendían. Uno de ellos salió de la carpa y vio diminutas figuras moviéndose en la distancia. Cuando intentó acercarse, sintió un fuerte mareo y cayó desmayado. Sus compañeros lo encontraron al amanecer, con una extraña marca en el brazo que nunca desapareció. Los lugareños creen que estos duendes protegen la sal sagrada, y solo aparecen a quienes buscan robar su esencia.